Nuestros queridísimos Sentimonstruos, ¿verdad? En este video vamos a decirte curiosidades, cosas que no sabías sobre los Sentimonstruos en general. Hacía mucho tiempo que no teníamos un video de esta sección en particular de curiosidades y datos desconocidos de los personajes, Miraculous o cosas en particular, y finalmente ha regresado al canal después de hace como, ¿cuánto? ¿Más de un año? Bueno, no importa, vamos a empezar con este video de una muy buena vez. Estas son 12 curiosidades que quizá no sabías sobre los Sentimonstruos, estas criaturas súper interesantes de Miraculous Ladybug, dentro de las cuales Adrien, claro que sí, forma parte de ellos. Ya, es un hecho innegable, ¿vale? Tratemos de superarlo. Vamos a empezar. Número 1. El nombre de un Sentimonstruo es un acrónimo en realidad, que significa, o más bien que tiene las palabras sentimiento, que es un sinónimo de sentimientos, y monstruo, insinuando el hecho de que los Sentimonstruos son monstruos formados a partir de emociones, lo cual de hecho ya está confirmado por el propio creador del show, que a través de su Twitter nos ha mencionado que para crear un Sentimonstruo puedes sentir envidia, enojo, amor, lo que sea, ¿vale? Realmente no tienen que ser emociones negativas quizá como tal. Por ejemplo, Adrien a lo mejor no fue creado a raíz del odio, sino del amor de Emily, Agreste y de Gabriel, por ejemplo. Un detalle súper interesante y curioso es que, por ejemplo, cuando los Sentimonstruos son usados para el bien, o simplemente son seres así tranquilos, comunes y corrientes, se les llama sentihumanos o sentiseres, o simplemente sentis, ¿vale? Quitándoles obviamente la continuación de la palabra monstruos, ¿vale? Por supuesto, porque ya no son monstruos. Número 2. Solo se puede crear un Sentimonstruo por portador, y esto de hecho se demuestra en el episodio Optigami, ya que Shadowmoth pudo crear a Sentialec y Sentinino incluso cuando Optigami estaba activo. Optigami fue creado por Mayura y no por Shadowmoth, mientras que Sentialec y Sentinino sí fueron creados por Shadowmoth. Esa es la razón del por qué estaban coexistiendo a la vez. Por si alguien tenía dudas todavía, pues sí, solo un Sentimonstruo por portador, ¿vale? Número 3. Un usuario del antiguo libro de los Miraculous se mostró en una ilustración del capítulo Festín, justamente cuando el maestro Fu trata de explicarle su historia a Marinette. Este personaje, o esta chica más bien, que era la usuaria de este Miraculous, se veía rodeada de múltiples Sentimonstruos, aunque justamente no está claro si este solo fue un ejemplo de ilustración y ya está, es decir, nada importante que rompa la regla de que solo un portador puede crear un Sentimonstruo, o realmente sí que en el pasado hubo un portador lo suficientemente poderoso como para crear varios Sentimonstruos al mismo tiempo. Sinceramente yo creo que se trata nada más del poder de la ilustración, no porque realmente un usuario pueda crear varios o porque se vaya a romper esta regla, la verdad. Y además podemos ver entre estos animales Sentimonstruos un gallo, un perro, un ajolote, un gato, una serpiente, una morsa, un conejo y un armadillo, lo cual está súper cool, aunque ya sabemos que los Sentimonstruos no necesariamente son animales, también pueden ser paletas gigantes o humanos tan guapos como Adrien. De hecho, ahora que lo pienso, qué extraños son los hermanos de Adrien, ¿no? La paleta, no podemos decir Festín porque Festín fue creado por el maestro Fu, o Optigami que fue creado por Mayura. Quizás si lo vemos técnicamente, a lo mejor Optigami es su primo. Bueno, me dejo de bromas porque se supone que este es un video serio, ¿vale? Pero bueno, igualmente, qué extraños son los hermanos de Adrien, podríamos decir que no está solo. Número 4. A pesar de que los usuarios del Miraculous del Pavo Real pueden crear Sentimonstruos humanoides que se ven y suenan como los humanos reales en los que se basan, parece que lo único que no pueden hacer es copiar los recuerdos y gestos de la persona real a los del Sentimonstruo, lo que implica que como mientras el Sentimonstruo permanezca intacto, entonces pueden experimentar sus propios recuerdos. ¿A qué se refiere esto en particular? Bueno, otra vez tendríamos que regresar al capítulo Optigami para poder explicarlo mejor. Justamente ahí se nos muestra el claro ejemplo de Nino y Sentinino. Mientras Nino pues obviamente es un humano que recuerda todo desde que nació, o al menos desde sus primeros años de infancia, el Sentimonstruo basado en Nino no recordaba, por ejemplo, el saludo que tenía con Alia, que justamente esa fue la razón del por qué Ladybug lo descubrió. O incluso también podemos intuir que el Sentimonstruo de Nino, a partir de que fue creado y si no hubiera sido derrotado y desaparecido gracias a Shadowmoth, pudo haber seguido viviendo su vida y empezar a crear sus recuerdos a partir del capítulo Optigami. Es básicamente como que si Nino tuviera un pana, pues podría ser su Sentimonstruo humano, su gemelo, y el Sentimonstruo a lo mejor pudo, si no hubiese sido controlado por Shadowmoth, incluso hasta llevarse bien con Nino, pero los recuerdos de antes no los va a tener, porque eso solo los tiene la persona que los vivió, ¿vale? Como vas a recordar algo que no viviste, básicamente. Pero bueno, esta es la explicación un poquito más a detalle, ahora sabes un poquito más acerca de esto, y espero que haya
quedado clara mi explicación, ¿vale? Número 5. Se ha confirmado que un ser humano sentimonstruo es un ser humano y ya está, independientemente de cómo se cree, de forma natural, médica o mágica. Un sentimonstruo parecido a un humano no es simplemente algo con la forma de un humano. Ese sentimonstruo es tan real y humano como cualquier otra persona, si está hecho o si fue diseñado para ser así. Lo cual ya habíamos platicado en un video donde hablamos sobre todo acerca de los sentimonstruos. Dijimos básicamente que si un humano, o más bien si un sentimonstruo fue hecho para ser un humano desde su origen, siempre va a ser un sentimonstruo. No es una cosa, no es algo más allá, es un humano y ya está, ¿vale? Así que llamarlo plumita, bueno, sí, está chistoso, pero en teoría es un humano, ¿vale? No hay diferencias radicales, nada más allá que simplemente que ese humano está metido o su existencia depende de que su objeto se rompa y ya está. Digo, para mí sí es una diferencia grande, quiero decir, pues mi vida no depende de que a lo mejor mi balón de fútbol se ponche o se rompa, pero sí, es un humano, ¿vale? Sí, ya sé que suena un poco extraño y es difícil adaptarnos a esto, lo entiendo, pero es así, ¿vale? Las cosas son así. Número 6. En los webisodes que subió Disney a partir del año 2018, y hablando sobre los sentimonstruos y el Miraculous del pavo real, se da a entender que Emily Agrest usó este Miraculous, si no es que ya está prácticamente confirmado, lo cual de hecho, por supuesto, y aunque mucha gente todavía tenga duda, pues creo que demuestra el simple y sencillo hecho de que Adrien sí que fue creado gracias a Emily Agrest. Muy probablemente aquí entra una paradoja muy fea, puesto que si lo pensamos de este modo, si el Miraculous del pavo real no hubiera sido dañado, muy probablemente Emily hubiese creado a Adrien sin necesidad de estar en ese estado. Así que la razón del por qué Emily quedó así fue por usar el Miraculous del pavo real dañado y ya está, pero no necesariamente por crear a Adrien como tal. Realmente el Miraculous del pavo real te da muchos beneficios si lo vemos de ese modo. Por lo tanto, podríamos incluso echarle la culpa al maestro Fu, que gracias a que empezó a comer y a que dejó el Miraculous ahí abandonado fue que justamente Gabriel, Natalie y Emily lo encontraron y luego Emily lo usó, y gracias a que el maestro Fu lo dañó, gracias a que lo tiró porque tenía hambre y porque creó a ese sentimonstruo, bueno pues Emily quedó así. Bueno, pero ahí está, ¿vale? Yo no quiero saber si es que en algún momento Gabriel se entera de este detalle en particular, probablemente odiará al maestro Fu, pero bueno. Número 7. Curiosamente, en el webisode titulado Natalie, vista por Gabriel Agrest, se revela que Natalie fue quien encontró los Miraculous de Hawkmoth y Mayura. Él menciona que sin Natalie no hubieran podido encontrar estas joyas, lo cual creo que indirectamente nos da a entender que Natalie fue quien ayudó a la familia a encontrar el Tíbet. Este folleto y esta excursión muy probablemente fueron gracias a Natalie. Luego, si lo vemos de manera más conspiranoica, en el capítulo Risk, final de la temporada 4, parte 1, podemos ver cómo justamente Natalie tiene un traje de arqueóloga e incluso podemos ver algunas reliquias de algunas espadas que muy probablemente vienen de Asia, una cruz que muy probablemente viene de África, más particularmente de Egipto, o incluso también un mapa de todo el mundo, dándonos a entender que Natalie es más que una simple asistente, es arqueóloga y muy probablemente estudió eso en la universidad y muy probablemente se especializó o tiene un gusto por encontrar reliquias antiguas de varias culturas alrededor del mundo, lo que la llevó probablemente a la investigación para encontrar los Miraculous. Muy probablemente esa sea la historia secreta de Natalie, que de hecho, si gustan y si le dan like a este video y lo comentan, tan solo tienen que decir que sí, podemos hacer un video hablando sobre la historia secreta de Natalie y de todos los demás personajes, basándonos dentro de lo que la serie ya nos ha dicho. ¿Qué les parece eso? Estaría súper interesante, ¿vale? Pero bueno. Número 8. Los sentimonstruos pueden enamorarse, tener hijos, sentir envidia, odio, amor y básicamente cualquier cosa humana, siempre y cuando sean concebidos así. De hecho, más o menos siguiendo el mismo hilo de que un humano sentimonstruo es un humano a pesar de que fue creado con ayuda de una mock, bueno, un humano sentimonstruo, que bueno, vamos a llamarle sentimonstruo nada más para hacer la diferencia, puede tener hijos, puede enamorarse, puede ser papá, sí, todo eso, y es algo que ya el propio creador de la serie ha confirmado. Te recomiendo que vayas a ver nuestro video sobre todo lo que tienes que saber de los sentimonstruos, todo revelado, porque ahí te decimos exactamente todo lo que tienes que saber, de verdad. Así que si quieres ir a verlo, ve a verlo, pero sí, los sentimonstruos pueden tener hijos, enamorarse, odiar a las personas, pueden fallecer, si es que a lo mejor les da algún cáncer terminal o algo por el estilo. Al final de cuentas, también son humanos y por supuesto al ser humanos pueden enfermarse, pero sí, básicamente sí, ¿vale? Número 9. Nadie puede decirnos la diferencia entre un ser humano y un sentimonstruo humano, ni siquiera el poder de la tecnología como podría tenerlo Markov o un Canibali del
especial de Nueva York. Por eso mismo es que en el especial de Nueva York un Cannibali no detectó a Adrien o que él fuera un ser mágico, o incluso tampoco detectó Markov en los capítulos donde ha aparecido a Adrien o a Cat Noir. Por lo tanto podemos intuir muy fácilmente que sí, justo por ese motivo es que ni Markov ni ningún otro robot intuye esto. Ahora aquí entra una teoría súper interesante, y es que Markov, el robot de Max, muy probablemente lo que sí sepa son las identidades de Ladybug y de Cat Noir. Esta es una suposición que todavía no ha sido confirmada por la serie, pero basándonos en la lógica de un Cannibali, pues justamente sí, tiene todo el sentido del mundo. Número 10. La existencia de un sentimonstruo depende del objeto en el que está su amok, no en sí del portador. Es decir, no depende de que, por ejemplo, el portador, que yo que sé, ¿no? Por ejemplo, Gabriel, digámoslo así, decida destruir a Félix. Realmente no. Muy probablemente lo que Gabriel podría hacer es destruir su amok o algo por el estilo, destruir el objeto donde se encuentra, pero no como tal que él pueda destruirlo con un simple chasquido. Justamente vamos al siguiente punto hablando de eso. Número 11. Parece que Félix no sabe de este último detalle, porque de otro modo muy probablemente no se habría asustado del chasquido de dedos de su tío. Y es que en el capítulo Gabriel Agreste pudimos ver cómo es que Gabriel amenaza a Félix con desaparecer mediante un chasquido su existencia. Mucha gente entonces, y yo también incluido, aún no nos queda claro si en realidad Gabriel solo estaba amenazando a Félix aprovechándose del desconocimiento que tiene Félix sobre los sentimonstruos y el Miraculous del pavo real, o si realmente sí que puede destruirlo con un chasquido, ya que según todo esto parece que la existencia del sentimonstruo depende del objeto, y si un portador que llega y no tiene el objeto con un simple chasquido puede desaparecerlo, no lo sé, porque realmente el portador no lo creó a él, porque solo se puede hacer un sentimonstruo por portador. Así que por ejemplo Gabriel no podría por ejemplo desaparecer de la existencia a Adrien, por ejemplo, porque quien lo creó fue Emily. Para desaparecerlo muy probablemente tendría que romper el anillo de bodas, pero no chasqueando los dedos nada más y ya. En ese caso pues Félix no tuvo que haberse preocupado, aunque probablemente lo desconocía este dato, ya que al final de cuentas si el amok de Félix está dentro del anillo que ella se robó desde la tercera temporada, pues ya está en su posesión y ya está. Por lo tanto aún no nos ha quedado clara esa regla, pero yo se las pongo como curiosidad, como justamente es este video, ¿vale? Habría que esperar a que Thomas Astruc o alguien del show lo aclare un poquito más explícitamente, porque justamente a pesar de que Thomas Astruc nos haya dicho que la existencia del sentimonstruo depende del objeto pero no en sí del portador, sigue sin quedarnos claro este detalle en particular. Número 12. Adrien y Félix muy probablemente son sentimonstruos, y es que tan solo habría que ver los paralelismos que ambos tienen. Vaya, Adrien tiene a su madre fallecida, Félix tiene a su padre fallecido, que no nos dice que muy probablemente a lo mejor Emily creó a Adrien mientras que el papá de Félix creó a Félix. No sé por qué motivo en particular no fueron las dos hermanas, por ejemplo, y de ese modo a lo mejor Félix tendría a su madre muerta, así como Adrien, o no sabemos directamente si el papá de Félix lo usó para crear a Félix. Puede que sí, de hecho tiene todo el sentido del mundo, y de hecho por algo creo yo que la serie lo mencionó. Miraculous Ladybug es una serie que no te da muchos detalles porque es una serie autoconclusiva, y si te da detalles es muy probablemente porque son importantes o porque después a lo mejor puede tener algún cierto tipo de sentido. Así que el hecho de que hayan mencionado al papá de Félix en la tercera temporada en su capítulo, lo único que a mí al menos me da a entender es que sí tiene cierta relevancia, ¿vale? Por lo tanto yo sí creo en la teoría de que Félix también es un sentimonstruo y que su padre lo creó, pero por supuesto no estamos confirmando nada, no estamos diciendo que es así como tal, ya esperaremos a ver qué es lo que la serie nos dice. Número 13. ¿Por qué Natalie no detecta a Adrien? O más bien a Cat Noir, quiero decir, porque mucha gente se ha preguntado, bueno, si Adrien es un sentimonstruo y usa el Miraculous de Cat Noir, ¿por qué Mayura no detecta justamente que Cat Noir pues es Adrien por detectar que es un sentimonstruo? Y justamente esto tiene que ver con algo que pasó en el capítulo Festín, y es que en el capítulo Festín, como podemos ver cuando abren la estatua del sentimonstruo que estaba en el templo del Tíbet y que fue el que los destruyó a todos, Natalie logra sentir su presencia, pero regresando a ver los diálogos, realmente lo que dice es que siente la presencia del amok, más no del sentimonstruo, y recordemos que el amok es la plumita, o más bien el objeto en donde está la plumita. Por lo tanto en realidad el usuario del Miraculous del pavo real siente pero el amok, por lo tanto muy probablemente esa es la razón del por qué Natalie no ha detectado jamás a Cat Noir, porque justamente siempre el amok ha estado con Emily en su tumba hasta la cuarta temporada, que pasó a tenerlo Gabriel Agreste porque Félix le robó el anillo. En
En la cuarta temporada, ¿qué es lo que hizo Natalie? Bueno, pues simplemente estar en cama, y ya el Miraculous del pavo real pasó a usarlo Gabriel Agreste, y él tenía el anillo. A lo que voy con esto es que pues no puede, por supuesto, detectar que Adrien es Cat Noir, porque el Amok es el anillo y el Amok siempre ha estado con Emily o con Gabriel, no con Adrien. Muy probablemente si Adrien tuviera su propio anillo donde estuviera su Amok y lo usara mientras está transformándose en Cat Noir o mientras está transformado en Cat Noir, Natalie pues por supuesto que lo sentiría, pero no es así. En cambio, la razón del por qué sintió a Festín fue porque Festín tenía dentro de su estómago, porque se lo comió, el bastón donde justamente estaba su Amok, estaba dentro de él, y por eso es que Natalie lo detectó y supo que era un sentimonstruo. Pero muy probablemente si el Amok de Festín, el objeto, hubiese estado en China o perdido en las montañas de Asia, muy probablemente Natalie no hubiera detectado que Festín era un sentimonstruo, porque el Amok estaba muy lejos. Esa es la razón, esa es la explicación y ese es el motivo. La verdad tuve que ver otra vez el capítulo para entender un poquito mejor eso, pero ya que lo entendí, ya que lo analicé y lo pensé, esta es la explicación, ¿vale? Espero que te haya quedado mucho más claro, y creo que sí, porque esta era una duda que yo creo que todo el fandom tenía, o al menos la mayoría de las personas sí que la tenía. Pero bueno, ya ha quedado más que claro. Ahora sí, sin nada más que decir, espero que el regreso de esta sección te haya gustado. Creo que estuvo muy bien, y por supuesto cada domingo video de curiosidades como en los viejos tiempos, claro que sí. Sin nada más que decir, de tu lado derecho estará apareciendo un video donde hablamos sobre un hilo muy interesante del por qué Marinette acosa a Adrien y por qué es que no lo hace genuinamente porque quiera como tal, sino porque tiene ansiedad generalizada. Y esto es de una terapeuta infantil que analizó Miraculous de manera súper interesante. Si quieres ir a ver el video, ve a verlo. Y de tu lado izquierdo estará apareciendo un video donde hablamos sobre un análisis súper extenso y muy importante e interesante sobre el final de la temporada 4 y el tráiler que sacó Mundo Glove hace unos días, ¿vale? Sin nada más que decir, nos vemos hasta el siguiente video. Bye bye.